El olor a formol y a muerte aún le picaba a Marta al salir del Hospital San Vicente aquella gris tarde de marzo de 1947, cargando en brazos el cuerpo frío de su marido, envuelto en una sábana manchada de sangre que los médicos ni siquiera se habían molestado en cambiar. No había dinero para un ataúd, ni para nada. Solo el peso insoportable de un hombre de 43 años que había llegado 3 días antes con un dolor en el costado y que ahora se encontraba como un bulto sin vida, víctima de una peritonitis que cualquier médico con 2 dedos de frente podría haber curado de no estar tan ocupado atendiendo a los ricos del pueblo. Marta tenía 31 años. Pero en ese momento, de pie en la escalinata del hospital, con el sol poniente a sus espaldas, tiñéndolo todo de un naranja enfermizo, sintió como si hubiera vivido 100 vidas, todas con un final terrible. Tras ella, formando una silenciosa procesión de miseria infantil, venían sus 6 hijos. Daniela, de 12 años, con los ojos hinchados de tanto llorar, de la mano de Sofía, de 9, seguida de los gemelos Carlos y Miguel, de 7, Luz, de 5, que no entendía por qué su padre no despertaba, y, por último, en brazos de Daniela porque ya no podía caminar, el pequeño Tomás, de apenas 3 años, con la cara manchada de mocos y lágrimas. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Los habitantes de San Cristóbal del Valle los vieron pasar con una mezcla de lástima y alivio. El cruel alivio de quien presencia la desgracia ajena y agradece que no sea la suya. Nadie ofreció ayuda. Nadie se acercó a cargar el cuerpo ni a consolar a los niños. En un pueblo donde el doctor Urrutia controlaba el hospital y decidía quién vivía y quién moría según su bolsillo, la muerte de un pobre albañil no era una tragedia. Simplemente era lo normal. Roberto había sido un buen hombre, de esos que se levantaban antes del amanecer para mezclar cemento y colocar ladrillos bajo el sol implacable, que regresaba a casa con dolor de espalda, pero siempre con una sonrisa para sus hijos y un beso en la frente de Marta. No bebía, no jugaba, jamás le puso la mano encima a nadie. Su único pecado había sido ser pobre en un mundo que castigaba la pobreza con más pobreza. Trabajó en la construcción del nuevo mercado municipal, respirando polvo de cemento durante meses hasta que empezó a toser sangre. Cuando el dolor en el costado finalmente se volvió insoportable y Marta lo arrastró al Hospital San Vicente, el único hospital en 50 kilómetros a la redonda, el doctor Urrutia lo examinó con la misma prisa con la que se espanta una mosca. Cálculos renales. Le había diagnosticado sin siquiera examinarla adecuadamente, recetándole pastillas caras que Marta tuvo que comprar empeñando sus pendientes de boda. Pero no eran cálculos renales. Era apendicitis que había estallado dentro de su abdomen, llenándolo de veneno, y para cuando los médicos solo se dignaron a operarlo porque los gritos de Roberto eran tan fuertes que se oían a través de las paredes y molestaban a los pacientes que pagaban. Era demasiado tarde. La infección le había destrozado las entrañas. Murió en una cama de la sala de beneficencia, rodeado de otros moribundos, sin morfina para el dolor, porque la morfina solo estaba al alcance de quienes podían pagarla. Marta lo enterró en el cementerio municipal, en una fosa común marcada únicamente por una cruz de madera que ella misma había tallado con un cuchillo de cocina, grabando el nombre de Roberto con manos temblorosas, mientras sus hijos sollozaban, sentados sobre la tierra recién removida. El sacerdote cargó 20 pesos para las oraciones, dinero que Marta no tenía, pero que logró conseguir vendiendo la mesa de la cocina y las 2 sillas que le quedaban. Ahora su casa, una habitación de adobe en las afueras del pueblo, estaba completamente vacía. No había muebles, ni comida, y lo peor de todo, ni futuro. El dueño de la casa, don Leopoldo, un hombre con barriga de pulquero y corazón de piedra, había llegado 2 días después del entierro, oliendo a tabaco barato y a avaricia. «Lo siento mucho por es una pérdida, Marta.
había dicho sin rastro de sinceridad en su voz. Pero Roberto me debía 3 meses de renta. Ahora son 4. O me pagas 200 pesos antes del viernes, o tú y tus hijos se quedan en la calle. 200 pesos. Podrían haber sido 1.000.000. Marta había trabajado lavando ropa ajena, planchando hasta que le salieron ampollas en las manos, cosiendo hasta quedar ciega a la luz de las velas, pero todo lo que ganaba apenas cubría las tortillas y los frijoles que mantenían con vida a sus hijos. No había manera de que pudiera reunir 200 pesos en 3 días, ni siquiera 20. La desesperación es una bestia que vive en el estómago y te devora por dentro. Marta la sentía cada mañana al abrir los ojos y ver a sus hijos durmiendo acurrucados en el suelo, usando trapos viejos como mantas. La sentía cuando Daniela le preguntaba si habría comida, y tenía que mentirle con una sonrisa que le desgarraba el rostro. La sentía cuando oía a Tomás llorar de hambre de madrugada y no tenía leche ni palabras para consolarlo. La muerte de Roberto no solo había sido la pérdida de un marido, había sido la pérdida de su único apoyo, la cuerda que los mantenía atados a la vida, y ahora esa cuerda se había roto y todos estaban cayendo en un abismo sin fondo. Fue en el mercado 3 días antes del desalojo que Marta escuchó la conversación que cambiaría su destino. Estaba de pie frente al puesto de verduras, deseando unas patatas que no podía permitirse, cuando 2 mujeres mayores empezaron a hablar en voz baja a su lado, sin percatarse de que alguien la escuchaba. ¿Vieron que el viejo hospital está abandonado otra vez?, dijo una de ellas, una mujer gorda con un delantal sucio. Dicen que don Heriberto lo vende por 80 pesos, pero nadie lo quiere. No lo aceptaría ni aunque fuera gratis, respondió la otra santiguándose instintivamente. Ese lugar está maldito, querida. ¿No recuerdas lo que pasó allí en el 38? Los gritos que salían por las noches, los experimentos que hacían con los pobres. Mi tía trabajaba allí de lavandera y dice que lo que vio la volvió loca. Por algo lo cerraron. Ahora don Heriberto necesita venderlo para saldar deudas, pero incluso bajó el precio a 20 pesos y sigue sin encontrar comprador. Dicen que hay algo en el sótano, algo que nunca salió a la luz. Las mujeres siguieron caminando, llevándose sus murmullos a otro puesto, pero Marta permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole en los oídos. Un edificio. Por 20 pesos. No importaba si estaba maldito o bendecido. Era un techo sobre su cabeza. Eran 4 paredes que podían proteger a sus hijos de la lluvia y el frío. Era una dirección donde don Leopoldo no pudiera encontrarlos. Su mente, impulsada por la desesperación, comenzó a idear un plan de suicidio. Los primeros días en el hospital abandonado fueron un lento descenso a la locura, una prueba de resistencia donde cada amanecer era una amarga victoria contra el hambre, el frío y el miedo que parecía impregnar las paredes. Marta despertaba cada mañana en el gélido suelo de baldosas de lo que había sido el consultorio principal, con los huesos doloridos y la garganta seca, rodeada de sus 6 hijos que dormían acurrucados como cachorros huérfanos, y por un terrible segundo no pudo recordar dónde estaba hasta que el olor a desinfectante rancio y humedad la golpeó como una bofetada en la cara. El Hospital San Jerónimo se había construido en 1912 con fondos de benefactores europeos que querían llevar la medicina moderna al interior de México. Era un edificio de 2 pisos con paredes de cantera gris y altos ventanales que antaño dejaban entrar la luz y la esperanza. Pero esa esperanza se había podrido junto con los colchones de las viejas camillas que aún ocupaban algunas habitaciones, apilados unos sobre otros como cadáveres en una morgue. El lugar había cerrado oficialmente en 1938 tras un escándalo que nadie quería mencionar en voz alta. Y desde entonces había cambiado de dueño 3 veces. Cada nuevo propietario huía antes de que transcurriera el primer año, alegando ruidos inexplicables y una sensación de opresión que le impedía respirar con normalidad. Don Heriberto Maldonado, el último dueño desesperado, aceptó los 8 pesos que Marta le ofreció.
todo el dinero que le quedaba en el mundo tras vender hasta su mejor ropa interior, con una mezcla de alivio y culpa en el rostro. Le entregó las llaves oxidadas sin mirarla a los ojos, murmurando algo sobre unos papeles que llegarían después, y se fue tan rápido que sus zapatos levantaron polvo en la calle, como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Ahora aquellas llaves colgaban del cuello de Marta, atadas con una cuerda sucia, pesada como un rosario de hierro que marcaba su nueva identidad, dueña de un infierno de 3000 metros cuadrados. La exploración del edificio el primer día había sido una grotesca procesión de descubrimientos inquietantes. En la planta baja encontraron el vestíbulo principal con el mostrador de recepción cubierto de telarañas tan densas que parecían cortinas grises. La sala de espera con sus bancos de madera podrida donde aún se veían los nombres grabados por pacientes impacientes décadas atrás. Y las 3 consultas principales, con sus vitrinas de cristal roto que antaño albergaban instrumental médico, pero que ahora solo contenían fragmentos de jeringas oxidadas y frascos de medicamentos con etiquetas ilegibles que prometían curas para enfermedades olvidadas. Arriba estaban las salas, largas galerías con hileras de camas de hierro que crujían al menor movimiento, con las sábanas reducidas a sudarios grises por el polvo y el abandono. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento que aullaba a través de las vigas del techo, creando un lamento constante que sonaba demasiado humano para ser meramente arquitectónico. Daniela había encontrado una muñeca de porcelana sin ojos en una de las habitaciones, sentada en una silla de ruedas oxidada, y había gritado tan fuerte que los pájaros que anidaban en el ático salieron volando despavoridos, llenando el aire de graznidos y plumas negras. Pero lo peor, lo que le revolvía el estómago y le ponía los pelos de punta, era el sótano. La puerta que daba a las entrañas del hospital estaba en el extremo este del pasillo principal, una puerta metálica reforzada con un candado nuevo, el único candado nuevo en todo el edificio, que don Heriberto había instalado él mismo y cuya llave no había querido darle a Marta. «No necesitas nada ahí abajo», le había dicho con voz temblorosa. «Solo está la vieja morgue y las calderas. Está inundado y es peligroso. Nunca bajes. Jamás». Marta, agotada y sin fuerzas para discutir, había aceptado la advertencia sin protestar, demasiado preocupada por el problema inmediato de conseguir algo de comer para sus hijos. Pero la existencia de ese sótano sellado se le quedó grabada en la mente como una astilla invisible, molesta y persistente. La supervivencia diaria era una batalla implacable. No había agua corriente. Las tuberías habían sido saqueadas años atrás por ladrones de cobre. Así que Marta tenía que caminar 3 cuadras cada mañana hasta la fuente pública con 2 cubetas prestadas, llenándolas hasta el borde y llevándolas de vuelta mientras Daniela cuidaba a los pequeños. El agua era tan pesada como plomo líquido, y sus brazos temblaban violentamente al llegar, derramando la mitad del preciado líquido por el camino, pero no había otra opción. Sin agua no podían beber, no podían lavarse, no podían cocinar los escasos frijoles que conseguía mendigando en las puertas de las casas adineradas. La comida era un tormento constante. Todas las tardes, Marta salía a recoger lo que encontraba. Tortillas rancias que la señora Carmela de la tortillería le daba porque ya nadie las compraba. Huesos con tuétano que el carnicero les tiraba a los perros, pero que ella hervía durante horas para hacer un caldo claro que sabía más a desesperación que a comida. Y verduras podridas rescatadas de las sobras del mercado, que cortaba, quitándoles las partes ennegrecidas para salvar lo poco verde que quedaba. Los niños comían una vez al día, a veces 2 con suerte, porciones tan pequeñas que apenas calmaban el ruido de sus estómagos vacíos. Daniela había dejado de quejarse del hambre. Ahora solo miraba su plato con ojos grandes y tristes, comiendo lentamente cada bocado como si fuera un tesoro, y luego le daba la mitad a Tomás sin que Marta se lo pidiera. La niña se estaba convirtiendo en una mujer de la noche a la mañana, asumiendo el papel de una segunda madre con una madurez que no debería existir en una niña de 12 años.
Ayudaba a bañar a los pequeños en el agua helada. Peinaba a Sofía para quitarles los piojos que les habían infestado la cabeza y por las noches cantaba canciones de cuna con voz temblorosa para que sus hermanos se durmieran y olvidaran el hambre. Los gemelos, Carlos y Miguel, antes torbellinos de energía, incansable, ahora se movían a cámara lenta, arrastrando los pies descalzos por los pasillos vacíos del hospital, jugando con pedazos de yeso caído que convertían en soldados imaginarios, demasiado débiles para correr o gritar como niños normales. Luz casi había dejado de hablar, comunicándose solo con miradas y susurros, aferrándose a la falda raída de su madre con una desesperación desgarradora. Y Tomás lloraba sin parar, un llanto débil y ronco que había perdido la fuerza, buscando un pecho que ya no contenía leche, unos brazos que ya no tenían calor que dar. Marta limpiaba el hospital obsesivamente, no porque la suciedad importara, sino porque la actividad la mantenía cuerda. Barría los pasillos con una escoba improvisada, fregaba las baldosas con trapos viejos y agua de la fuente, y retiraba los escombros de las habitaciones donde habían decidido dormir. El trabajo físico era su única defensa contra el terror que amenazaba con envolverla. El terror de haber cometido el mayor error de su vida, de haber cambiado una muerte rápida por desalojo, por una muerte lenta por inanición en un edificio embrujado donde nadie los oiría gritar. Pero había algo más, algo que empezó como una sensación persistente y se hacía más insistente con cada día que pasaba, más imposible de ignorar. El hospital no estaba tan vacío como parecía. No eran los ratones correteando entre las paredes ni los murciélagos colgando del ático. Era algo más, una presencia, un peso invisible que te observaba desde los rincones, siguiéndote mientras caminabas por los largos pasillos, haciéndote girar constantemente, esperando ver a alguien detrás de ti aunque sabías que no había nadie. Marta intentó convencerse de que era miedo, que su mente agotada le estaba jugando una mala pasada, que el hambre y el agotamiento la estaban volviendo loca. Pero entonces oyó cosas. No eran los crujidos habituales de un edificio viejo al hundirse. Eran sonidos específicos, localizados, imposibles de explicar. El portazo de una puerta al cerrarse en el segundo piso cuando todos estaban abajo. El roce de algo pesado al ser movido en una habitación vacía. El tintineo metálico de instrumental médico contra bandejas de acero en oficinas donde no quedaba nada de metal. La primera semana, Marta ignoró los sonidos, atribuyéndolos al viento o a su imaginación. La segunda, empezó a anotar mentalmente cuándo y dónde ocurrían, buscando un patrón. Y lo encontró. Todos los sonidos provenían de la misma dirección. El extremo este del edificio, justo encima de la puerta sellada del sótano. Era como si algo o alguien intentara llamar su atención, guiarla hacia aquella puerta metálica que don Heriberto le había prohibido abrir. Fue la noche del 10º día que lo oyó por primera vez con absoluta claridad, sin posibilidad de confundirlo con otra cosa, sin lugar a negación ni racionalización. Marta había acostado a los niños en la oficina principal, que ahora era su única habitación habitable, cubriéndolos con todos los trapos y periódicos viejos que había podido reunir para combatir el frío de febrero que se filtraba por las ventanas rotas. Había colocado la última vela de cebo, su penúltima vela, la antepenúltima luz antes de la oscuridad total, en un estante de madera que aún colgaba torcido de la pared y se había sentado en el suelo con la espalda contra la pared, vigilando el sueño inquieto de sus hijos mientras intentaba no pensar en el mañana. El silencio de medianoche en el hospital era denso y vivo, un organismo que respiraba, compuesto de suspiros y crujidos que nunca se detenía del todo. Marta había aprendido a distinguir entre los sonidos inofensivos, el viento en las vigas, las ratas en el ático, el metal expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura, y los otros sonidos, aquellos que desafiaban toda explicación lógica. Pero esa noche apareció un nuevo sonido,
uno que atravesó todas sus defensas mentales y la paralizó en el sitio donde estaba sentada. Era un grito, no el grito de un animal, ni el aullido del viento imitando una voz humana. Era un grito humano real, apagado y distante, pero inequívocamente producido por cuerdas vocales de carne y hueso. Un grito de dolor y desesperación que provenía de abajo, de las profundidades del edificio, del sótano sellado. Marta se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, como un pájaro enloquecido intentando escapar de su jaula de huesos. El grito se repitió, esta vez más débil, transformándose en un lamento prolongado que se alargó durante lo que pareció una eternidad antes de cortarse bruscamente, dejando un silencio aún más aterrador que el propio sonido. Se quedó paralizada, con las manos temblando violentamente, sudor frío manando de cada poro a pesar del frío gélido de la habitación. Su primera reacción fue mirar a sus hijos, para asegurarse de que todos seguían dormidos, de que ninguno de ellos había sido el origen de ese grito. Pero los 6 respiraban con el ritmo lento del sueño exhausto, ajenos al horror que acababa de romper el silencio. El grito volvió a resonar, esta vez más claro, más fuerte, como si quien lo profiriera hubiera reunido todas sus fuerzas para un último grito de auxilio. No fue un solo grito, sino varios, superpuestos, una cacofonía de voces humanas que provenían de la misma dirección, justo debajo de sus pies, desde las entrañas del hospital. Marta se obligó a moverse, a salir de la oficina con pasos temblorosos, dejando atrás a los niños y caminando hacia el pasillo principal con la vela en la mano. La llama parpadeaba violentamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes descascarilladas mientras se dirigía al extremo este del edificio, hacia la puerta metálica que conducía al sótano prohibido. Los gritos se hacían más fuertes a cada paso. Ya no eran gemidos débiles y distantes, sino alaridos desesperados que se filtraban a través de la puerta sellada, mezclándose con otros sonidos. El ruido metálico de algo al golpear los barrotes, el arrastrar de cadenas, el eco de pasos sobre el hormigón húmedo. Era como si al otro lado de esa puerta existiera un mundo paralelo de sufrimiento, una dimensión de dolor que hubiera estado esperando pacientemente a que alguien la oyera. Marta se detuvo frente a la puerta metálica, sintiendo el frío que emanaba como si fuera la entrada de un refrigerador gigante. El candado nuevo brillaba a la luz de las velas, burlándose de su curiosidad, impidiéndole descubrir la verdad. Apoyó la mano libre en la superficie metálica y la apartó de inmediato. Hacía un frío gélido, más allá de lo que el clima ameritaba, un frío antinatural que le quemaba la piel como hielo seco. Al otro lado de la puerta los gritos se intensificaron como si supieran que alguien los escuchaba. Eran gritos en español, palabras entrecortadas apenas distinguibles entre sollozos. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Sácanos de aquí! ¡Nos van a matar! Y entonces algo que le heló la sangre más que el metal bajo su mano. ¡Los experimentos! ¡Detengan los experimentos! Marta se tambaleó hacia atrás, tropezando con sus propios pies, y la vela casi se le resbaló de la mano temblorosa. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación. Ecos de sonidos callejeros amplificados extrañamente por las tuberías, alucinaciones auditivas provocadas por el hambre y el cansancio, algún vagabundo atrapado en el sótano inundado que don Heriberto había mencionado. Pero ninguna de esas explicaciones se sostenía ante la realidad visceral de lo que estaba oyendo. Esos gritos no eran de ahora. No sonaban como el presente. Sonaban como un pasado atrapado, una historia sin resolver, las voces de los muertos que no habían podido descansar. Corrió de vuelta a la oficina donde dormían sus hijos, cerró la puerta improvisada de tablones de madera y se acurrucó junto a Daniela, abrazándola contra su pecho, rezando oraciones que había olvidado desde la infancia. Los gritos continuaron durante toda la noche, subiendo y bajando de intensidad como oleadas de dolor, hasta que la primera luz grisácea del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas y, finalmente, por suerte,
cesaron. Al día siguiente, Marta no les contó nada a sus hijos sobre lo que había oído. ¿Cómo podía explicarles que el edificio, que ahora era su único hogar, estaba embrujado por los fantasmas de la tortura? ¿Cómo podía admitir en voz alta que había comprado un infierno por 8 pesos? En cambio, actuó con forzada normalidad, preparando el escaso desayuno de agua azucarada y pan rallado duro, lavando las caras de los niños con agua helada y enviando a Daniela y a los gemelos a la fuente pública a buscar el víver del día. Pero su mente volvía una y otra vez a la puerta del sótano, a los gritos, a Andinets, las conversaciones sobre experimentos. Recordaba las conversaciones que había oído en el mercado, los rumores sobre lo ocurrido en el Hospital San Jerónimo en 1938, que provocó su cierre definitivo. Nadie lo mencionó directamente, pero las pistas eran bastante claras. Médicos haciendo cosas que no debían, pacientes pobres que entraban y nunca salían, familias buscando a sus seres queridos desaparecidos sin encontrar respuestas, hasta que un escándalo medio enterrado obligó al lugar a cerrar. ¿Y si los gritos no fueran de fantasmas? ¿Y si hubiera alguien de verdad atrapado ahí abajo? La idea era demasiado monstruosa para ser verdad, pero una vez que se le metió en la cabeza, fue imposible desarraigarla. Si alguien seguía vivo en ese sótano, llevaba días, semanas, quizá meses, atrapado sin comida ni agua potable, sobreviviendo en condiciones que ni siquiera podía imaginar. De ser cierto, cada minuto que pasaba sin hacer nada era otro minuto de sufrimiento que podría haber evitado. Pero abrir esa puerta también significaba descubrir algo que alguien, don Heriberto, el doctor Urrutia, las autoridades del pueblo, se había esforzado mucho por mantener oculto. Significaba meterse en problemas que una viuda pobre con 6 hijos hambrientos no podía manejar. Significaba arriesgarse a perder ese miserable techo, lo único que los separaba de morir en la calle. Marta pasó todo el día atormentada por la decisión, barriendo el mismo pasillo 5 veces sin ver lo que hacía, preparando la comida sin probar bocado, respondiendo a las preguntas de sus hijos con monosílabos vacíos. Cuando llegó la noche y volvió a acostar a los niños, permaneció despierta esperando, escuchando, con todos los sentidos tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse. Los gritos regresaron a la medianoche, con la puntualidad de un reloj maldito. Esta vez Marta escuchó con atención analítica, intentando distinguir cuántas voces diferentes había, intentando comprender las palabras entrecortadas. Contó al menos 4 voces distintas, todas masculinas, todas desesperadas, y entre los gritos logró oír algo más. El inconfundible sonido del agua corriendo, no el goteo de una tubería rota, sino el flujo constante de un río subterráneo o de bombas hidráulicas en funcionamiento. El sótano no estaba abandonado. Algo allí abajo seguía activo. Con el corazón latiéndole con fuerza y las manos sudando a pesar del frío, Marta tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía abrir el candado. No tenía la llave ni las herramientas para forzarlo. Pero sí podía encontrar otra forma de entrar. Los edificios antiguos siempre tenían más de una entrada a sus sótanos, ventanas de ventilación, conductos de servicio, entradas de carga tapiadas con el tiempo. Al amanecer del día siguiente, mientras sus hijos aún dormían, Marta salió del hospital con una voluntad de hierro que eclipsó su miedo. Recorrió el edificio, inspeccionando cada centímetro de la base de los muros, buscando cualquier abertura que pudiera bajar. En la parte trasera del hospital, oculta entre la maleza y los escombros acumulados durante años, encontró lo que buscaba. Una ventana de ventilación a ras de suelo, protegida por barrotes oxidados que el tiempo había debilitado hasta dejarlos tan frágiles como huesos viejos. Marta tiró de los barrotes con todas sus fuerzas, sintiendo que sus manos se llenaban de astillas y óxido, ignorando el dolor. Uno de los barrotes se dio con un crujido metálico, luego otro, hasta que finalmente logró arrancar la reja entera, revelando un agujero oscuro,
apenas lo suficientemente grande como para que una persona delgada pudiera pasar. Se quedó mirando fijamente ese agujero negro durante largos minutos, mientras el frío viento de febrero le acariciaba el rostro y levantaba polvo a su alrededor. De las profundidades se elevaba un olor terrible. Humedad, moho, algo químico y acre que le picaba la nariz. Y debajo de todo, tenue pero inconfundible, el empalagoso olor a carne podrida. Marta pensó en sus hijos durmiendo dentro, en Daniela aprendiendo a vivir sin una infancia, en los gemelos que ya no jugaban, en Tomás que pesaba menos cada día en sus brazos. Pensó en Roberto muriendo en una cama del Hospital San Vicente mientras los médicos ignoraban sus llantos porque no tenía dinero para comprar su compasión. Pensó en todas las veces que el mundo le había cerrado las puertas en las narices simplemente por ser pobre. Y él sabía que tenía que caer. No le dijo nada a Daniela. Simplemente la despertó con suavidad. Le dio instrucciones claras de que no dejara salir a los niños de la oficina hasta que ella regresara y le entregó el cuchillo de cocina, su única arma. «Si alguien más que no sea yo intenta entrar», susurró mirándola fijamente a los ojos, «grita a todo pulmón y corre con tus hermanos al parque. ¿Entiendes?» Daniela asintió con los ojos abiertos, comprendiendo sin necesidad de decir nada más que su madre estaba a punto de hacer algo peligroso. Marta la besó en la frente, tomó la vela más larga que les quedaba y salió del edificio justo cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de un rosa pálido. De pie frente a la ventana del sótano, Marta encendió la vela, cubriéndola con la mano ahuecada, y la colocó en un frasco de vidrio que había traído, creando una linterna improvisada. Luego, sin dudarlo, se deslizó de cabeza por el agujero, sintiendo sus hombros rozar el cemento rugoso, sus manos buscando apoyo en la oscuridad absoluta hasta que finalmente sus pies tocaron tierra firme al otro lado. El olor la golpeó como un puñetazo, tan intenso que tuvo que contener las náuseas. Levantó el frasco con la vela y la tenue luz reveló un pasillo estrecho con paredes de hormigón manchadas de humedad y moho negro. El suelo estaba cubierto de agua oscura y tibia, que le llegaba hasta los tobillos y chapoteaba a cada paso, produciendo ecos inquietantes. Las tuberías expuestas del techo goteaban constantemente, creando una sinfonía de goteos que resonaban en diferentes tonos. Marta avanzó lentamente, sosteniendo la vela en alto, siguiendo el pasillo que se adentraba en el hospital. Las paredes estaban arañadas con uñas, arañazos desesperados donde alguien había intentado aferrarse a algo, había intentado escapar de algo. A medida que avanzaba, empezó a encontrar objetos esparcidos en el agua. Enormes jeringas con agujas tan gruesas como clavos, botellas de vidrio rotas con etiquetas ilegibles por la humedad, trozos de tela que antes eran batas médicas, ahora reducidos a trapos podridos. El pasillo conducía a una habitación más grande, una cámara subterránea de techo bajo sostenida por columnas de hormigón. Y fue allí donde Marta vio lo que don Heriberto nunca quiso que viera, lo que todo el pueblo se había confabulado para enterrar bajo toneladas de silencio y olvido. No eran fantasmas los que gritaban, eran jaulas. A lo largo de las paredes de la cámara había media docena de celdas improvisadas, construidas con barras de metal soldadas al suelo y al techo, cada una lo suficientemente grande como para encerrar a un ser humano en posición acurrucada, pero no lo suficiente como para estirarse por completo. Y dentro de esas jaulas, Dios misericordioso, dentro de esas jaulas había hombres, o lo que quedó de ellos. Su mente desesperada empezó a planear un suicidio. Si conseguía 20 pesos, podría comprar ese hospital abandonado. No importaba que estuviera en ruinas, no importaba que estuviera maldito. Sería suyo, nadie podría desalojarlos. Sus hijos tendrían un lugar donde dormir y ella tendría tiempo para pensar, para encontrar trabajo, para sobrevivir un día más. Pero 20 pesos seguían siendo una fortuna. Marta regresó a su habitación vacía,
arrastrando los pies por el polvo del camino, cabizbajo, calculando mentalmente todo lo que le quedaba en el mundo. La ropa que llevaba, rota y remendada. El chal de su madre, lo único con valor sentimental que le quedaba. El anillo de bodas que aún brillaba tenuemente en su dedo. Una fina alianza de plata que Roberto había comprado con su primer sueldo completo. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron tras comer solo tortillas duras remojadas en agua salada, Marta se sentó en el suelo de tierra de la habitación y se quitó el anillo. Lo sostuvo contra la luz de la luna que entraba por la ventana sin vidrio, observando cómo la plata capturaba y reflejaba esa luz fantasmal. Era lo último que le quedaba de Roberto, la última prueba física de que una vez fueron felices, de que el amor había existido en sus vidas, aunque fuera brevemente. «Perdóname, mi amor», le susurró al anillo con lágrimas corriendo por sus mejillas demacradas. «Pero te necesitan más que a este pedazo de metal». Al día siguiente, antes del amanecer, Marta caminó los 8 kilómetros hasta el pueblo vecino donde nadie la conocía y empeñó el anillo por 12 pesos. El prestamista, un hombre con cara de buitre y manos de ladrón, sabía que valía el triple, pero también supo reconocer su desesperación al verla. «Tienes 30 días para recuperarlo», le dijo sin mirarla a los ojos, sabiendo perfectamente que nunca volvería. Con esos 12 pesos en el bolsillo de su delantal, Marta vendió su chal por 3 pesos más a un vendedor del mercado. Luego vendió sus zapatos, los únicos que tenía, por 2 pesos a una chica que trabajaba en una cantina. Regresó a casa descalza, con los pies sangrando por las piedras del camino, pero con 15 pesos atados a un trapo dentro de la blusa. Todavía le faltaban 5 pesos. Esa noche Marta hizo algo que jamás imaginó. Esperó a que los niños se durmieran profundamente y luego salió al callejón detrás del bar El Gallo de Oro, donde sabía que los hombres iban a beber y a buscar compañía. No era prostituta, nunca lo había sido, pero la desesperación convierte a las madres en criaturas capaces de cualquier cosa por la supervivencia de sus hijos. Un hombre borracho con olor a mezcal y sudor le ofreció 3 pesos por levantarle la falda en el callejón. Marta cerró los ojos y pensó en Daniela, en Sofía, en las gemelas, en Luz, en Tomás. Pensó en sus rostros dormidos, en sus estómagos vacíos, en el frío que las haría tiritar cuando llegara la noche del desalojo. Y dijo que sí. Esos fueron los 5 minutos más largos y humillantes de su vida. El hombre ni siquiera le preguntó su nombre. Al terminar, tiró las monedas al suelo y se alejó tambaleándose, riéndose de algo que solo a él le parecía gracioso. Marta recogió las monedas con manos temblorosas, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se alisó la falda y regresó a casa con 18 pesos en total. Necesitaba 2 pesos más. Al día siguiente vendió su último tesoro, la medalla de Nuestra Señora de Guadalupe que había pertenecido a su abuela, heredada de generación en generación durante más de 100 años. La vendió por 2 pesos y 50 centavos a un anticuario que le dijo que ni siquiera valía tanto, pero que sentía lástima por ella. Marta salió de la tienda sintiéndose como si hubiera traicionado a todas las mujeres de su familia que habían cuidado esa medalla con devoción, pero con 20 pesos y 50 centavos en su delantal. Eso fue suficiente. Don Heriberto Maldonado vivía en una casa de 2 pisos en el centro del pueblo, pintada de amarillo chillón con balcones de hierro forjado. Una casa que delataba ganancias ilícitas. Era un hombre de 60 años con bigote depilado y un traje de 3 piezas que le apretaba la barriga. Un especulador inmobiliario que había amasado su fortuna comprando propiedades a viudas desesperadas y vendiéndolas al triple de su precio. El hospital abandonado era la única propiedad que no había podido vender en 9 años, y eso lo carcomía como un cáncer. Cuando Marta llamó a la puerta ese jueves por la tarde con el vestido remendado y los pies aún descalzos y sucios, la criada casi la ahuyentó con una escoba, pensando que era una mendiga.
Pero Marta puso el pie en la puerta y dijo con una voz que no admitía réplica: «He venido a comprar el viejo hospital. He traído el dinero». Don Heriberto bajó las escaleras más por curiosidad que por interés, con la esperanza de ver a algún empresario o inversionista, y en su lugar se encontró con una mujer harapienta que olía a desesperación y pobreza. «¿Tú?», dijo con una risa que le hizo contraer la barbilla. «¿Vas a comprar el Hospital San Judas?». «Tengo 20 pesos», respondió Marta sacando el trapo atado de su delantal y mostrándole las monedas. «Me dijeron que es eso lo que pides». El rostro de don Heriberto pasó del desdén divertido a algo más sombrío, más calculador. Ese hospital había sido una maldición para él desde el día en que lo compró en una subasta judicial en 1938. Lo había adquirido por casi nada, después de que el gobierno lo cerrara de emergencia por irregularidades sanitarias. Un eufemismo elegante para encubrir los horrores que habían salido a la luz. Intentó venderlo como almacén, como fábrica, incluso como vivienda, pero nadie lo quería. Los trabajadores se negaban a entrar. Los compradores potenciales huían tras una sola visita. Había algo en ese edificio, sobre todo en su sótano, que hacía que incluso los hombres más valientes sintieran un miedo primitivo en las entrañas. Había bajado el precio de 80 a 50, luego a 30, luego a 20 pesos, prácticamente regalándolo, pero ni siquiera así encontró comprador. Y ahora esta mujer, esta pobre viuda que probablemente no aguantaría ni una semana allí antes de quedarse sin dinero, le ofrecía esos 20 pesos que necesitaba desesperadamente para pagar una deuda de juego. «Muy bien», dijo don Heriberto, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Pero seamos claros, lo vendes tal como está, sin título de propiedad, sin garantías, sin devoluciones. Una vez que firmes, ese edificio y todo lo que hay dentro es tuyo y solo tuyo. ¿Entendido?». Marta asintió. No le importaban las escrituras ni las garantías. Solo le importaba tener un lugar donde sus hijos pudieran dormir esa noche sin que don Leopoldo los sacara a la calle. Firmaron el contrato esa misma tarde en la notaría del pueblo, un documento manuscrito en papel amarillento que, en esencia, establecía que Marta García, viuda de Sánchez, adquiría la propiedad conocida como Hospital San Judas Tadeo por la suma de 20 pesos mexicanos y que renunciaba a cualquier reclamación futura contra el vendedor por el estado de la propiedad. Don Heriberto firmó con su costosa pluma azul, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Marta firmó con la pluma que le prestó el notario, con la mano temblorosa, con la sensación de haberle vendido el alma al diablo. Pero al menos era un demonio con techo sobre su cabeza. El Hospital San Judas Tadeo se encontraba a las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre mezquites y nopales, tan alejado de la civilización que parecía haber sido colocado allí deliberadamente para pasar desapercibido. Era un edificio de 2 pisos construido con piedra gris y ladrillo rojo, con ventanas altas y estrechas como ojos entrecerrados y una fachada que antaño había sido imponente, pero que ahora estaba cubierta de enredaderas y manchas de humedad que parecían sangre seca. Cuando Marta llegó con sus 6 hijos aquella tarde, cargando en brazos a Tomás y tirando de un saco con sus pocas pertenencias, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo que hacía que el edificio pareciera estar en llamas. «Mamá», susurró Daniela con voz temblorosa aferrándose a la falda de Marta. «Ese lugar se ve feo. Este es nuestro hogar ahora», respondió Marta con una firmeza que no sentía. «Y vamos a estar bien, ya verás». Las puertas principales estaban cerradas con cadenas oxidadas, pero don Heriberto le había dado una llave vieja que abría una puerta lateral de servicio. Marta la abrió con un chirrido que resonó en el silencio como un grito de agonía. Dentro olía a moho, a humedad, a algo más antiguo y oscuro que no tenía nombre. La recepción era espaciosa, con techos altos y un suelo de baldosas roto.
A la izquierda había un mostrador de madera carcomido donde antiguamente se atendía a los pacientes. A la derecha, un largo pasillo se perdía en la oscuridad, flanqueado por puertas cerradas. Al fondo, una escalera de piedra subía al segundo piso y otra descendía a un oscuro subterráneo. «No se separen», ordenó Marta encendiendo la vela que había traído. «Busquemos una habitación donde podamos dormir esta noche». Subieron al segundo piso donde encontraron lo que una vez fueron salas de hospital. Algunas aún tenían camas oxidadas con colchones podridos. Había jeringas viejas tiradas en el suelo, frascos de medicamentos rotos y sábanas manchadas con líquidos que Marta prefirió no identificar. En una de las habitaciones, algo estaba escrito en la pared con lo que parecía ser carbón. «Dios nos ha abandonado». Finalmente encontraron una habitación en la esquina del segundo piso que parecía menos terrible que las demás. Tenía una ventana con vistas al campo que dejaba entrar aire fresco y disipaba un poco el olor a muerte. Marta barría el suelo con un trapo viejo mientras los niños se acurrucaban en un rincón, abrazándose para darse calor y ánimo. Esa primera noche comieron las 3 tortillas que Marta había guardado, compartiendo sorbos de agua de una cubeta que había llenado en el pozo oxidado del patio trasero. Los niños se durmieron rápidamente, exhaustos por el miedo y el cansancio. Marta se sentó a su lado con la vela parpadeando en la oscuridad, escuchando los sonidos del viejo edificio, el crujido de la madera, el goteo del agua en alguna parte, el silbido del viento filtrándose por las ventanas rotas. Y luego, cerca de la medianoche, escuchó algo más, un grito, distante, apagado, pero inconfundible. Un grito humano que provenía de lo más profundo, de abajo, del sótano que no se había atrevido a explorar. Marta se puso de pie de un salto con el corazón latiéndole con fuerza. Esperó, conteniendo la respiración. Nada. Quizás había sido su imaginación, su mente agotada jugándole una mala pasada. Y entonces lo oyó de nuevo, más claro esta vez, un grito de dolor, o de terror, o ambos. Y luego otro, y otro. No estaban solos en ese hospital. Había alguien o algo gritando en el sótano. Marta no durmió el resto de la noche. Se sentó con la espalda contra la pared, sosteniendo un trozo de tubería oxidada que había encontrado en el pasillo, con la mirada fija en la puerta, esperando a que algo subiera por las escaleras. Los gritos habían cesado alrededor de las 2 de la mañana. Pero el silencio que siguió fue peor que los propios gritos. Era un silencio denso y expectante, como si todo el edificio contuviera la respiración. Cuando el sol por fin empezó a filtrarse por la ventana, Marta sintió un alivio tan profundo que casi lloró. La luz del día no solucionaba nada, pero al menos hacía que el mundo pareciera menos infernal. Sus hijos empezaron a despertar uno a uno, con las caras marcadas por el duro suelo y los ojos hinchados por el sueño. Tomás fue el primero en llorar, hambriento y asustado. Luego los gemelos. Pronto todos despertaron, mirándola con esos ojos que exigían explicaciones que no les había dado. «Mamá, tengo hambre», dijo Luz con su vocecita aguda mientras se frotaba la barriga. «Lo sé, mi amor. Hoy vamos a comer, te lo prometo». Pero primero tenía que entender qué diablos estaba pasando en el sótano de este lugar. Dejó a Daniela a cargo de los niños con instrucciones estrictas. No salir de la habitación, no hacer ruido, no abrir la puerta a nadie. A sus 12 años, Daniela había madurado demasiado rápido en las últimas semanas. Tenía la mirada de una mujer de 30 años atrapada en el cuerpo de una niña. Asintió con seriedad, comprendiendo sin que Marta tuviera que explicarle que algo andaba muy mal en ese edificio. Marta bajó las escaleras con la tubería metálica en una mano y la vela encendida en la otra, aunque ya no era necesario con la luz del sol que se filtraba por las ventanas rotas. El hospital era aún más aterrador de día que de noche. A la luz del sol podía ver los detalles que la oscuridad había ocultado. Las manchas oscuras en las paredes que eran claramente sangre vieja,
El instrumental médico oxidado esparcido por los pasillos, las sillas de ruedas volcadas, las camillas con correas de cuero aún atadas a las barandillas. Este no había sido un hospital normal. Este había sido un lugar de tortura. Caminó por el pasillo principal del primer piso, revisando las puertas una por una. La mayoría estaban cerradas con llave, pero algunas se abrían con solo empujarlas. Una era un quirófano con una mesa de metal en el centro, manchada de óxido, sangre o ambas. Había instrumental quirúrgico esparcido por el suelo, sierras, fórceps, algo que parecía un taladro manual. En la pared había más escrito: «Que Dios tenga misericordia de nuestras almas». Otra puerta reveló lo que parecía ser una oficina. Había un escritorio volcado, papeles amarillentos esparcidos por todas partes y un archivador metálico con los cajones abiertos y vacíos. Marta cogió uno de los papeles. Era un expediente médico de 1937, escrito con letra apretada y difícil de leer. Paciente 47B. Hombre, 34 años. Diagnóstico: esquizofrenia. Tratamiento: terapia de electrochoque. Sesión NC Tuntoregoratos 12. El paciente mostró una resistencia extrema. Se aumentó el voltaje según el protocolo del doctor Salazar. Resultado: el paciente sufrió un paro cardíaco a los 4 minutos. La reanimación falló. Hora de fallecimiento: 23:47. El cuerpo fue enviado al sótano para su eliminación. Las manos de Marta empezaron a temblar. Leyó otro archivo. Paciente 23F. Mujer, 19 años. Diagnóstico: histeria crónica. Tratamiento: lobotomía prefrontal experimental. Procedimiento completado con éxito. La paciente permaneció en estado vegetativo. No respondió a estímulos. Fue enviada al sótano, planta baja, para observación prolongada. Y otro más. Paciente 89M. Varón, 28 años. Diagnóstico: homosexualidad. Tratamiento: castración química, terapia de aversión. El paciente se volvió violento después de la 5ª sesión. Sedación forzada. Enviado al sótano para contención permanente. Marta dejó caer los papeles como si ardieran. Este lugar no había sido un hospital. Había sido un campo de experimentación humana. Un matadero disfrazado de institución médica. Y todos esos pacientes, todos esos pobres desgraciados diagnosticados con enfermedades mentales o comportamientos que la sociedad consideraba inaceptables, habían sido enviados aquí para ser torturados en nombre de la ciencia. Y todos fueron enviados al sótano. ¿Al sótano? ¿De dónde venían los gritos? Marta sintió que se le erizaba el vello del cuerpo. No quería bajar. Su instinto de supervivencia le gritaba que saliera corriendo de aquel edificio, que agarrara a sus hijos y huyera lo más lejos posible. ¿Pero a dónde? No tenían dinero, ni familia, ni opciones. Este maldito hospital era todo lo que tenían. Y si algo o alguien gritaba en el sótano, necesitaba saber qué era antes de subir de noche y encontrar a sus hijos. Las madres hacen cosas imposibles cuando no tienen alternativa. Encontró la puerta del sótano al final del pasillo principal, una pesada puerta metálica con un letrero descolorido que decía: «Zona restringida. Solo. Personal autorizado». Estaba cerrada con un candado oxidado, pero el metal era tan viejo que Marta logró romperlo golpeándolo repetidamente con la tubería. El candado cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio como un disparo. La puerta se abrió con un chirrido largo y agonizante. Al otro lado había una escalera de piedra que descendía a una oscuridad absoluta, más profunda que cualquier oscuridad que Marta hubiera visto jamás. El aire que subía desde abajo era frío y húmedo, con olor a tierra, moho y algo orgánico y podrido que le provocó náuseas. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí abajo?». Silencio. Volvió a encender la vela y comenzó a descender. Los escalones eran irregulares y resbaladizos, cubiertos de una sustancia viscosa que prefería no identificar. La luz de la vela apenas penetraba la oscuridad, creando sombras danzantes en las paredes de piedra.
Contó 25 escalones antes de llegar a un pasadizo subterráneo. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo una habitación debajo del hospital. Era un laberinto de pasillos y habitaciones excavadas directamente en la tierra. Las paredes no eran de ladrillo ni cemento, sino de piedra sin refinar y tierra compactada, sostenidas por vigas de madera que crujían de forma amenazante. Había puertas a ambos lados del pasillo, todas cerradas, todas con pequeñas ventanas enrejadas. Células. Eran células. Marta se acercó a la primera puerta y miró por la ventana. Dentro había una pequeña habitación sin ventanas, con un catre de metal en una esquina y un cubo en la otra. Vacía. La siguiente celda era idéntica. También vacía. La tercera, la cuarta, la quinta. Todas vacías, pero en la sexta celda encontró algo. Un esqueleto. Seguía encadenado a la pared por los tobillos, con las cadenas oxidadas pero intactas. El esqueleto estaba sentado contra la pared en una postura casi despreocupada, como si se hubiera quedado dormido y no hubiera despertado. Había arañazos en la pared de piedra junto a él, profundos arañazos hechos con las uñas hasta que éstas se rompieron y las yemas de los dedos se desgastaron hasta el hueso. Marcas de días contados. Marta las contaba, siguiendo las líneas con la mirada. 318 días. Este pobre desgraciado había estado encadenado en esta celda, solo, en completa oscuridad, durante 318 días antes de morir. Marta sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Siguió caminando. La séptima celda albergaba 2 esqueletos, abrazados. La octava, 3, 2 adultos y lo que parecía ser un niño. La novena contenía los restos de lo que podrían haber sido 5 o 6 personas. Era difícil saberlo porque los huesos estaban dispersos, como si los cuerpos se hubieran peleado o devorado en sus últimos días. Esto no era un hospital, era una fosa común vertical. Marta se adentró más en el laberinto subterráneo, cada paso más pesado que el anterior. El pasaje se bifurcaba en 2 direcciones y eligió el camino de la izquierda porque oyó algo. Un goteo constante de agua, y bajo ese sonido, algo más. Un gemido. Débil, casi imperceptible, pero definitivamente humano. ¿Hola? Volvió a llamar, esta vez con más urgencia. ¿Hay alguien vivo aquí? El gemido cesó. Entonces, tras un silencio que pareció eterno, una voz, ronca, áspera, como si no hubiera hablado en años. ¿Quién está ahí? Marta casi deja caer la vela del susto. Soy yo, Marta. Estoy aquí para ayudarte. ¿Dónde estás? Celda 9, ve al fondo. Por favor, no te vayas. Marta corrió por el pasillo buscando desesperadamente las placas numeradas de las puertas. 9A, 9B. Allí. La puerta estaba cerrada con un cerrojo metálico por fuera. La abrió de un tirón y la cerró. Dentro, acurrucado en el rincón más alejado, había un hombre. O lo que quedaba de un hombre. Era imposible determinar su edad. Podría haber tenido 30 o 60. Estaba demacrado, casi un esqueleto viviente, con la piel colgando de sus huesos como trapos mojados. Su cabello era largo y enmarañado, espeso por la mugre y lo que parecían insectos. Su barba le llegaba al pecho. Estaba desnudo, salvo por unos harapos que una vez fueron pantalones. Y sus ojos... Dios mío, sus ojos eran los ojos de alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería ver jamás, que había pasado tanto tiempo en la oscuridad que su cordura se había esfumado como arena entre los dedos. Agua, susurró con los labios agrietados y sangrando. Por favor, agua. Marta no tenía agua, pero dijo, les voy a traer agua y comida. No los voy a dejar aquí. ¿Hay alguien más? ¿Hay más personas vivas en este sótano? El hombre asintió débilmente. 3 más. Pasillo. Al fondo. No pueden hablar, pero están vivos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
El hombre intentó hablar, pero empezó a toser, una tos seca y terrible que le sacudió todo el cuerpo. Cuando por fin pudo respirar de nuevo, susurró: no sé, años, muchos años, desde que cerraron el hospital, se olvidaron de nosotros, nos dejaron aquí para morir. Marta sintió una furia ardiente subirle al pecho, una rabia tan intensa que por un instante olvidó su miedo. Esto no había sido un accidente. Esto no había sido negligencia. Cuando cerraron este hospital en 1938, sabían perfectamente que había gente encerrada en este sótano. Y los dejaron allí de todos modos. Los condenaron a morir de hambre, de sed, de locura. Los enterraron vivos. «Voy a sacarte de aquí», dijo Marta con férrea determinación. «A ti y a los demás. No sé cómo, pero juro por mis hijos que los voy a sacar de aquí». «¿Tus hijos?». El hombre pareció moverse un poco, fijándose en ella por primera vez. «¿Tienes hijos aquí arriba?». «6. Están en el segundo piso». «Sáquenlos», dijo el hombre con repentina urgencia, agarrando la muñeca de Marta con dedos como garras de pájaro. «Sáquenlos de aquí, el sótano. No es lo peor. Hay algo más, algo que los médicos crearon. En lo más profundo, se mueve de noche, caza. 3 de nosotros, desaparecimos así. Oímos los gritos, pero nunca los encontramos». Marta sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué nivel más profundo? ¿Hay algo más abajo?». El hombre asintió señalando hacia el final del pasillo. La sala de experimentación final, escalera de caracol, otros 10 metros. Ahí es donde hacían las cosas que ni siquiera los otros médicos querían ver. Ahí es donde... Se detuvo temblando violentamente. «No bajes ahí, nunca, por favor». Pero Marta ya estaba procesando la información. Si había algo vivo en ese nivel inferior, algo peligroso, necesitaba saber qué era antes de que llegara hasta sus hijos. «Primero te voy a dar agua», dijo Marta poniéndose de pie. «Y luego voy a buscar a los demás. Luego averiguaremos qué demonios está pasando aquí». Subió corriendo al segundo piso, donde encontró a sus hijos exactamente donde los había dejado. Daniela les contaba un cuento a los pequeños para mantenerlos entretenidos. Cuando Marta entró, todos se pusieron de pie de un salto. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Daniela. «Estuviste ausente mucho tiempo». Marta no sabía cómo explicarles que habían comprado un edificio lleno de cadáveres y moribundos. No sabía cómo explicarles que los gritos que probablemente habían oído durante la noche provenían de prisioneros olvidados que llevaban casi 10 años pudriéndose en el sótano. Así que simplemente dijo: «Hay enfermos en el sótano, personas que necesitan nuestra ayuda. Voy a conseguirles agua y comida». «¿Cómo estás enfermo?», preguntó Carlos, uno de los gemelos, con sus ojos curiosos y asustados. «Están muy enfermos, mi amor. Pero vamos a ayudarlos. Eso es lo que hace la gente buena». Llenó 3 cubos con agua del pozo, aunque el agua salió turbia y con sabor a óxido. No había comida para ellos, ni siquiera tenía suficiente comida para sus propios hijos, pero al menos tenía agua. Bajó de nuevo con los 3 cubos, derramando la mitad de su contenido en las escaleras resbaladizas. Le dio agua al primer hombre, quien la bebió con tanta desesperación que casi se atragantó. Luego encontró a los otros 3. Una mujer de edad indeterminada en la celda 12C, tan delgada que parecía un fantasma, con los ojos completamente blancos por las cataratas. Llevaba 7 años ciega. 2 hombres en la celda 15A, compartiendo espacio. Uno de ellos no podía hablar porque se había mordido la lengua años atrás durante un ataque de pánico, y la infección le había dañado las cuerdas vocales. El otro había perdido la cabeza por completo y solo balbuceaba tonterías sobre ángeles negros y sangre en las paredes. 4 personas. Solo 4 sobrevivientes de Dios sabe cuántos estuvieron encerrados aquí. Marta les dio agua a todos. Prometió que volvería con comida. Prometió que los sacaría de allí.
Pero primero necesitaba descubrir qué más ocultaba este edificio, porque la historia que el primer hombre le había contado sobre algo que cazaba de noche la había paralizado de terror. Marta encontró la escalera de caracol al final del pasillo, oculta tras una puerta metálica entreabierta. Era una estrecha escalera tallada directamente en la roca viva que descendía en espiral hacia una oscuridad que su vela no podía penetrar. Desde abajo subía un olor indescriptible, a químicos, a carne podrida y algo más, algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Todo su instinto le gritaba que no se cayera. Pero Marta había aprendido en las últimas semanas que el instinto de supervivencia es un lujo que las madres desesperadas no pueden permitirse. Bajó los escalones uno a uno, contando cada paso. A los 20 la temperatura bajó drásticamente. A los 30 las paredes empezaron a cubrirse de algo viscoso que brillaba tenuemente en la oscuridad. A los 40 empezó a oír sonidos, un goteo constante, un zumbido sordo, como de maquinaria vieja, y algo más. Una respiración, pesada, trabajosa, no del todo humana. Al llegar a lo alto de las escaleras, tras 52 escalones, se encontró en una cámara que, sin duda, había sido excavada con un propósito específico. Era circular, de unos 10 metros de diámetro, con un techo sostenido por vigas metálicas y hormigón. Las paredes estaban cubiertas de baldosas blancas de uso médico, la mayoría rotas o cubiertas de moho negro. En el centro había una gigantesca mesa de operaciones, pero no como las comunes. Esta tenía correas de cuero en 6 puntos diferentes y estaba rodeada de instrumental que no pertenecía a ningún hospital. Había frascos de vidrio alineados en estantes metálicos llenos de líquidos turbios. Algunos contenían órganos preservados. Otros contenían cosas que Marta no pudo identificar ni quiso identificar. Había cuadernos esparcidos por todas partes, llenos de notas escritas con letra pequeña y frenética. Marta cogió uno y empezó a leer a la luz parpadeante de su vela. 15 de marzo de 1937. El sujeto 7 ha mostrado signos prometedores de transformación tras la 6ª inyección del suero experimental. La estructura ósea se ha alterado y la masa muscular ha aumentado un 340%. Sin embargo, la degradación cerebral continúa. El sujeto no responde a órdenes verbales y ha desarrollado tendencias extremadamente violentas. Hemos perdido a 2 asistentes en el proceso de alimentación. 22 de marzo de 1937. El sujeto 7 se liberó de sus ataduras de acero. Tuvimos que sedarlo con suficiente morfina como para matar a 3 hombres normales. Apenas le afectó. El doctor Salazar insiste en continuar los experimentos. He expresado mi preocupación. Esto ha ido demasiado lejos. 3 de abril de 1937. El sujeto 7 escapó durante la noche. Mató a 3 guardias y al doctor Méndez antes de que pudiéramos contenerlo. Lo tenemos encadenado en la cámara de contención profunda. El doctor Salazar quiere crear más sujetos. Quiero cerrar todo el programa. Hemos creado un monstruo. 10 de enero de 1938. El gobierno ordenó el cierre del hospital. Se está llevando a cabo una investigación tras la revelación de denuncias de abusos. Hemos evacuado a todo el personal. Los pacientes del piso superior han sido trasladados. Los del sótano. El doctor Salazar dice que es mejor dejarlos, que no pueden testificar si no pueden irse. Me he negado a participar en esto. Me voy esta noche. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. Postdata. El sujeto 7 sigue vivo en la cámara de contención. Le hemos dejado comida suficiente para 6 meses. Después de eso, que Dios ayude a quien entre aquí. A Marta se le cayó el cuaderno. Sintió que se le doblaban las rodillas. Habían creado algo aquí abajo. Habían experimentado con seres humanos, inyectándoles sueros que alteraban sus cuerpos, que los convertían en... ¿En qué? Y ese algo todavía estaba aquí. La respiración que había estado oyendo se hizo más fuerte. Provenía de una puerta metálica al otro lado de la cámara. Una puerta con 3 cerrojos gigantes y una ventana reforzada con un grueso cristal.
En la puerta había una placa: cámara de contención, nivel crítico. Marta sabía que no debía mirar. Sabía que lo más inteligente sería darse la vuelta, subir corriendo las escaleras, agarrar a sus hijos y huir lo más lejos posible de aquel maldito lugar. Pero había algo en ella, algo testarudo e insensato que había heredado de su padre, que necesitaba saber toda la verdad antes de tomar cualquier decisión. Se acercó a la puerta, miró por la ventana. Al principio no podía ver nada en la oscuridad del otro lado. Luego, poco a poco, sus ojos se acostumbraron y distinguió una silueta. Grande, mucho más grande que cualquier ser humano. Estaba encadenada a la pared del fondo con cadenas tan gruesas como un brazo humano. La criatura estaba sentada con la cabeza inclinada sobre el pecho, y entonces abrió los ojos. No eran ojos humanos. Brillaban en la oscuridad con una luz amarillenta, como los de un animal nocturno. La criatura levantó la cabeza y Marta pudo ver su rostro a la luz de su vela. Una vez había sido un hombre. Podía ver restos de rasgos humanos, pero ahora era algo más. Su mandíbula se había expandido, llena de dientes demasiado grandes y numerosos. Su piel estaba cubierta de escamas en algunas partes y de pelo áspero en otras. Sus brazos eran largos y anormalmente musculosos, y terminaban en manos con garras en lugar de uñas. La criatura la miró y habló. «¡Ayúdame!». La voz era ronca, dolorosa, como si cada palabra le arrancara pedazos de la garganta. «Por favor, ayúdame a morir». Marta se tambaleó hacia atrás, casi dejando caer la vela. La criatura seguía mirándola con esos ojos terribles que aún conservaban un atisbo de humanidad, un último vestigio del hombre que había sido antes de que lo convirtieran en esto. «Llevo aquí tanto tiempo», continuó la criatura. «Duele, duele todo el tiempo. No puedo morir. Lo he intentado tantas veces, pero el suero no me lo permite. Por favor, si tienes compasión, termina con esto». Marta sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Este pobre desgraciado, este sujeto 7, llevaba casi 10 años atrapado allí, solo, encadenado, transformado en un monstruo contra su voluntad, incapaz de morir, incapaz de vivir. Era un horror más allá de cualquier pesadilla. «No puedo matarte», susurró Marta. «No sé cómo». «Fuego», dijo la criatura. «Solo el fuego. Funciona. Quémenlos. Quemen todo este lugar. Quemen los experimentos. Quemen los cuadernos. Borren lo que hicieron aquí y quémenme a mí. A mí también. No dejen que nadie sepa lo que hicieron. Que esto muera aquí». Marta asintió lentamente, comprendiendo lo que tenía que hacer. Subió la escalera de caracol con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Al llegar de nuevo al primer sótano, fue directo a la celda donde se encontraba el primer hombre con el que se había topado. «Voy a sacarte», le dijo. «A ti y a los demás. Pero primero necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre este lugar. Todo lo que hicieron los médicos aquí. Todo lo que viste». Y el hombre, cuyo nombre resultó ser Esteban García, comenzó a contar. Esteban le contó todo, cada horrible detalle, cada experimento, cada grito que había oído durante los años que llevaba encerrado. Le contó cómo los médicos seleccionaban a los pacientes más pobres, a los que no tenían familia para preguntar por ellos, a los indigentes, a los locos a quienes nadie reclamaría. Le habló de las inyecciones que les ponían, de los gritos que resonaban en la noche, de los cuerpos que bajaban vivos por esas escaleras y nunca volvían a subir. Y le contó algo más, que el doctor Urrutia, el mismo que dejó morir a Roberto, había sido el principal asistente del doctor Salazar, que había participado en todos los experimentos, que fue él quien sugirió dejar encerrados a los prisioneros cuando cerraron el hospital. «Ahora es respetado», susurró Esteban con amargura. «Rico, poderoso. Y nosotros nos pudrimos aquí mientras él duerme entre sábanas de seda».
Marta sintió una claridad cristalina que la atravesaba como un rayo. No era casualidad. Don Heriberto le había vendido este hospital por casi nada, porque sabía lo que había dentro. Él y el doctor Urrutia probablemente eran socios, cómplices. Habían esperado a que una viuda pobre y desesperada comprara el edificio, lo explorara y muriera allí con sus hijos, llevándose los secretos a la tumba. Un accidente conveniente. Nadie preguntaría por ellos, pero se equivocaron en una cosa. Marta García no iba a morir en silencio. Pasó los 2 días siguientes preparándose. Subió a los 4 supervivientes del sótano uno por uno, cargándolos cuando no podían caminar. Los instaló en habitaciones del segundo piso, lejos de sus hijos, pero lo suficientemente cerca como para vigilarlos. Les dio agua del pozo y la poca comida que pudo conseguir, vendiendo las pocas pertenencias que le quedaban. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Luego descendió al nivel más profundo con un cubo lleno de queroseno que había encontrado en una sala de mantenimiento. Frente a la cámara de contención habló con la criatura por última vez. «¿Cómo te llamabas?», preguntó en voz baja. «Antes de que te hicieran esto». «Arturo», respondió la voz ronca desde la oscuridad. «Arturo Mendoza. Yo tenía 23 años. Era campesino. Me trajeron aquí porque bebía demasiado. Dijeron que me curarían». «Te voy a dar paz, Arturo Mendoza», dijo Marta con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo prometo, pero primero me aseguraré de que el mundo sepa lo que te hicieron». Volvió arriba y empezó a recopilar pruebas. Llenó una bolsa con los cuadernos de los médicos, los historiales médicos y los viales con muestras de los sueros experimentales. Cada documento era una acusación. Cada página demostraba los crímenes cometidos allí. Al tercer día, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Marta dejó a Daniela a cargo de los niños y los sobrevivientes con instrucciones claras. «Si no regreso antes del mediodía, llévense a todos y caminen hacia el norte, al siguiente pueblo. Busquen a la hermana Catalina en la iglesia de San Miguel. Cuéntenle lo que pasó aquí. Díganle que yo la envié». Luego caminó los 5 kilómetros hasta el centro del pueblo con la bolsa de pruebas. Fue directo a la comisaría. El comandante Ruiz escuchaba con el rostro cada vez más pálido, mientras ella vaciaba la bolsa sobre su escritorio, mostrándole cada cuaderno, cada archivo, cada foto macabra que había encontrado. Le contó sobre los 4 supervivientes, sobre la criatura del sótano sobre todo. Esto es imposible», murmuró el comandante, hojeando los documentos con manos temblorosas. «El doctor Urrutia es un pilar de esta comunidad. No puede ser que...» «¿Vas a hacer tu trabajo o vas a proteger a un torturador?», interrumpió Marta con voz firme. «Porque si no haces nada, voy a caminar hasta la capital con estos documentos y se los daré a los periódicos. Y cuando estalle el escándalo, todos sabrán que tuviste la oportunidad de hacer justicia y elegiste no hacerlo». El comandante la miró fijamente un buen rato. Luego suspiró y llamó a sus hombres. 2 horas después, el doctor Urrutia fue arrestado en su propia casa, todavía en pijama, gritando sobre abogados e influencias. Don Heriberto intentó huir, pero fue capturado en la estación de autobuses con una maleta llena de dinero. Los periódicos de la capital llegaron al día siguiente, con fotógrafos y reporteros invadiendo el pequeño pueblo, convirtiendo el desafortunado hospital en el escándalo del año. Rescataron a Arturo Mendoza. O mejor dicho, liberaron lo que quedaba de él. Los médicos de la capital no supieron cómo revertir lo que le habían hecho, así que finalmente, con su consentimiento, le administraron suficiente morfina para que se durmiera y no despertara jamás. Fue un acto de misericordia. Lo enterraron con su verdadero nombre en una tumba digna. El juicio duró 6 meses. Marta testificó. Esteban testificó. Los demás sobrevivientes, en la medida de lo posible, testificaron.
Los cuadernos hablan por sí solos. El doctor Urrutia fue condenado a cadena perpetua. Don Heriberto a 20 años por complicidad. Pero la justicia legal no resucitó a los muertos. No borró las pesadillas que perseguirían a los sobrevivientes por el resto de sus vidas. No resucitó a Roberto. Con la recompensa que el gobierno ofreció por exponer el escándalo, Marta finalmente pudo darles a sus hijos lo que necesitaban. Pero no abandonó el hospital. En cambio, hizo algo inesperado. Él lo reconstruyó. Limpió cada habitación, pintó cada pared, reemplazó cada ventana rota. Quemó el sótano, sellándolo con concreto, enterrando esos horrores para siempre. Y donde antes se cometían atrocidades, abrió un hospital de verdad. Un lugar donde los pobres podían recibir atención médica sin importar si podían pagar. Un lugar donde la compasión sustituyó a la crueldad. Lo bautizó como Hospital Arturo Mendoza, en honor al hombre que sufrió más que nadie y que pidió que su sufrimiento tuviera sentido. Esteban se recuperó lo suficiente como para trabajar como conserje en el hospital. Los demás sobrevivientes encontraron paz en sus últimos años, cuidados por la misma mujer que los había rescatado del infierno. Y Marta, la viuda pobre que había comprado un edificio maldito por 8 pesos, se convirtió en la mujer que transformó a todo un pueblo. Sus hijos crecieron viendo a su madre no como una víctima, sino como una guerrera. Aprendieron que la justicia no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por ella. En las noches tranquilas, cuando el hospital estaba en silencio y los pacientes dormían plácidamente, Marta recorría los pasillos recordando los gritos que una vez resonaron allí. Y se sentía agradecida, no por el sufrimiento, sino por haber tenido el valor de escuchar esos gritos cuando habría sido más fácil huir. Porque esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir es simplemente respirar un día más, pero vivir es elegir hacer algo que importe, incluso cuando todo esté en tu contra. Especialmente cuando todo está en tu contra. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.